En este vídeo voy a... Un momento. Siento una perturbación en la fuerza. Mi sentido arácnido dice que mire Twitter. Vaya, parece que ScanNiceGirl, la youtuber que hace vídeos sobre videojuegos retro, ha intentado instalar un mod RGB en la Nintendo 64 y algo ha ido mal. Tras un intercambio de mensajes, me ofrezco a intentar repararla. Después de un viaje algo accidentado, la consola llega a mi mesa blanca. Después de abrir la caja con el mismo amor con la que fue envuelta, procedo a examinar la consola. El mod que he intentado instalar es de Tim Worthington y le dediqué un vídeo hace un tiempo. Ya dije que el cable hacía la instalación más difícil. Por lo que veo, Scally lo instala con la sincronización que genera el circuito. Al darle la vuelta y quitar la chapa inferior, veo que ha puesto unas tiras largas de cinta aislante. Aquí están las soldaduras en la salida de vídeo. Este es el cable de sincronización que viene del circuito. Quito ahora el disipador para ver el resto de la instalación. Parece que Scally rodeó toda la placa con cinta aislante para sujetar los cables. Lo malo es que la cinta impide que los procesadores disipen el calor que producen. Puede verse la marca de la cinta en las almohadillas conductoras pegadas al disipador. Aquí está el cable soldado a un adaptador, ya que esta Nintendo 64 tiene un chip MAV-NUS, al que no se le puede soldar el cable directamente. Retiro la cinta y compruebo si hay continuidad entre los cables de la instalación. Parece que todo está bien, así que voy a probar la consola. Pongo un poco de cinta en el cable, monto el disipador y para que la consola funcione, pongo el jumper pack, la fuente de alimentación, un cable de vídeo compuesto y por supuesto un juego. Vaya, ahora entiendo lo que quería decir Scally cuando decía que la imagen salía mal. Este problema lo he visto antes. El RCP envía la señal digital de la imagen al conversor analógico por varios contactos. Si al instalar el mod se produce un cortocircuito entre estos cables, los colores se alteran. Como antes he comprobado las conexiones y no he encontrado problemas, es posible que el cortocircuito se produzca al montar el disipador, que hace que el cable se mueva y produzca el cortocircuito. Lo mejor es que directamente desmonte todo el mod y lo vuelva a instalar. Desueldo los cables del circuito, de la salida de vídeo y del adaptador. Hago una última comprobación en los contactos del adaptador y aparece un cortocircuito entre el pin 7 de datos y la alimentación de 3,3 voltios. Eso producía la alteración de los colores. Para quitar el adaptador del chip, pongo estaño fundido en todas las patillas, quito el adaptador y retiro el exceso de estaño con una tira de cobre para desoldar. También lo retiro del adaptador y limpio todo con alcohol isopropílico. Ahora vuelvo a colocar el adaptador del chip de vídeo. Una vez alineado, me basta con calentar los contactos con el soldador, ya que aún tienen algo de estaño. Pero añado más para asegurar la soldadura. Lo hago usando hilo de 0,3 mm de grosor, que evita que ponga estaño en exceso. Compruebo con el multímetro que todas las soldaduras sean correctas y que no haya cortocircuitos. Es el turno del cable, el maldito cable que se funde enseguida. Es el culpable de que el mod sea tan difícil. Recordad cómo quedó cuando lo intenté yo, y era mi segundo intento. Quito el aislante de las dos puntas del cable. Para que suelde bien, lo mejor es ponerle estaño al cable pelado. Para hacerlo hay que fundir estaño en la punta del soldador y rápidamente ponerlo en el cable con un movimiento rápido. Si se hace bien, el cable quedará con estaño sin que el aislante se funda. Ahora preparo el adaptador para soldarlo poniendo un poco de estaño fresco y coloco el cable ayudándome de unas pinzas, soldándolo todo con unos breves toques con el soldador. Aseguro el adaptador con cinta aislante, con la que también cubro el cable, y luego lo doblo 2 veces. Poniendo el disipador quedará bastante sujeto. Repito el método de soldadura del cable con el circuito del mod.
y lo sujeto con cinta aislante. El proceso es el mismo para soldar el cable de la salida de vídeo y el de sincronización. A continuación, soldo los cables a la salida de vídeo, teniendo en cuenta dónde hay que soldar cada salida de color, la masa y la sincronización. Por cierto, corto la pista del pin de la salida de vídeo para que no haya interferencia con la señal de sincronización del mod. Falta colocar el cable de masa que va atornillado al disipador de la consola. Para terminar, hay que colocar el interruptor que activa o desactiva el filtro del blur del mod. Solo hay que soldarle cables al interruptor y soldar estos al pad marcado como A y a un pad de masa. Para terminar, lo aseguro todo con cinta aislante. El mod funciona sin problema, tanto en una tele de tubo como en una televisión de LED. ¿Y por qué la consola no encendía? Seguramente, al poner la cinta aislante, los procesadores se calentaron en exceso y se apagó la consola por seguridad. Pero sigue funcionando perfectamente y le dará buenas alegrías a Skylines Girl. Por supuesto, después de que la consola disfrute un poco de la visita a la isla. Para terminar el vídeo, os doy unos consejos. Usad hilo fino de estaño si las soldaduras son pequeñas. Unas pinzas os ayudarán a sujetar los cables y no hace falta que sean profesionales. Pinzas de depilar pueden servir perfectamente. Y no tengáis miedo a hacer vosotros mismos una modificación, aunque parezca complicada. Practicad un poco antes de hacerla, usad herramientas adecuadas y si no os sale a la primera, volved a empezar. Y respetad el sistema de disipación. Es hora de devolver la consola a Scully, enviándola con el mismo amor que la envió ella. No dudéis en pasaros por el canal de Skylines Girl y suscribiros para ver contenido interesante sobre videojuegos. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.